¿Alguna vez has sentido que algo falta? Como si una parte crucial de nuestra historia, la columna vertebral de nuestra herencia, se hubiera desvanecido en el aire. Nos han contado una narrativa, un relato oficial de cómo el tiempo se plegó sobre sí mismo durante 1000 años, sumiendo a Europa en lo que conocemos como las Edades Oscuras. Un periodo de supuesta ignorancia, estancamiento y barbarie. Pero, ¿y si te dijera que esa oscuridad no fue una casualidad histórica, sino una cortina, un velo cuidadosamente tejido para ocultar algo mucho más grande, más complejo y aterradoramente fascinante? Imagina un telón pesado, de terciopelo antiguo, que cae sobre un escenario, y al levantarse, nos revela un mundo que apenas reconocemos. Esa es la historia que nos han vendido. Pero aquí, en la Biblioteca Perdida, creemos que hay páginas arrancadas, capítulos enteros borrados de ese gran libro del tiempo. Creemos que hubo luces brillantes, civilizaciones florecientes, conocimientos avanzados y conexiones globales que simplemente desaparecieron de la narrativa. No por accidente, sino por un designio que desafía nuestra comprensión. Si tú también sientes esa punzada de curiosidad, esa insistente voz que te susurra que algo en la historia oficial no cuadra, si te atreves a mirar más allá de la versión pulcra y simplificada que nos ofrecieron, entonces te invito a que te quedes, porque en este viaje vamos a descorrer ese telón, a escarbar en las ruinas silenciosas de lo olvidado, y a intentar reconstruir el eco de 7 civilizaciones borradas. No te prometo respuestas fáciles, pero sí un camino intrigante hacia verdades incómodas. Y si esta búsqueda de lo oculto resuena contigo, considera suscribirte a nuestro canal. Juntos, abriremos los volúmenes prohibidos de la Biblioteca Perdida. Capítulo 1. El gran vacío. 1000 años en la sombra. Hay un escalofrío que recorre la espina dorsal del historiador, un murmullo inquietante que se agazapa en los rincones más profundos de las bibliotecas olvidadas. Es el eco de una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Qué sucedió realmente durante los 1000 años que llamamos las Edades Oscuras? Se nos ha enseñado que fue un periodo de declive, un abismo de ignorancia y barbarie tras la caída del Imperio Romano. Pero, si miramos de cerca, si nos atrevemos a levantar la pesada cortina del relato oficial, descubrimos que este gran vacío es mucho más que una simple ausencia de registros. Es un silencio ensordecedor, casi como si alguien o algo hubiera orquestado el olvido. Piensa en ello por un momento. Tú que me escuchas, tú que sientes la misma inquietud. Nos hablan de un retroceso, de una Europa sumida en la penumbra mientras el conocimiento se desvanecía, y las grandes urbes se convertían en ruinas. Pero, ¿es creíble que una civilización tan vasta y compleja como la romana, con su ingeniería, su ley y su filosofía, simplemente se desmoronara sin dejar más que escombros y leyendas vagas? Es lógico que el ingenio humano, esa chispa inagotable de creación, se apagara por completo durante 10 siglos, o por el contrario, podría ser que la historia que nos contaron fue, en sí misma una obra maestra de la manipulación, un acto deliberado de borrado. El término Edad Oscura no es neutral, es una etiqueta cargada de juicio, impuesta por pensadores posteriores que quizás sin saberlo, o quizás con una intención muy clara, decidieron pintar un lienzo de desolación. Pero, ¿oscuro para quién? ¿Y por qué? Cuanto más profundo te adentras en los pocos fragmentos que sobrevivieron de aquella época, más te das cuenta de que el verdadero misterio no es la falta de luz, sino la fabricación de esa oscuridad. Es como si una mano invisible hubiera pasado una esponja gigante sobre un pizarrón, eliminando no solo los nombres y las fechas, sino también los conceptos, las innovaciones y las conexiones que existieron. Imagina un río subterráneo que fluye bajo una ciudad nunca mapeada. Ese es el conocimiento que se nos ha negado. Nos dicen que la alfabetización decayó drásticamente, que la ciencia hibernó, que el arte se volvió rudimentario. Pero, ¿cómo explicar entonces los destellos de sofisticación que de vez en cuando emergen, los códices que milagrosamente sobrevivieron, las estructuras que desafían la simplicidad atribuida a la época, páginas que faltan, documentos desaparecidos, bibliotecas enteras devoradas por las llamas o simplemente olvidadas? El silencio de ambos lados, el de los que supuestamente no dejaron registros y el de los que se negaron a buscarlos, es a menudo más fuerte que cualquier acusación. ¿Recuerdas cómo en las historias que nos contaron, el conocimiento parecía hibernar en monasterios aislados, como pequeñas islas de luz en un mar de tinieblas? Y si esa era la única luz permitida, ¿qué pasaba con otras luces, con otros faros que no encajaban en la narrativa que se estaba construyendo? La historia,
tal como la conocemos, es a menudo el relato de los vencedores, de aquellos que tuvieron el poder de escribirla, y más importante aún, de decidir qué se incluía y qué se omitía. ¿Quiénes fueron esos arquitectos del olvido? ¿Qué les motivó a tejer esta neblina sobre 1000 años de existencia humana? Piensa en los grandes imperios que florecieron y cayeron, dejando tras de sí legados de piedra y pergamino. La idea de que toda esa complejidad cultural y tecnológica se evaporara de la noche a la mañana es, francamente, aterradora. Es una pesadilla para cualquier amante de la historia. Es casi como si una plaga no solo hubiera diezmado a la población, sino que también hubiera borrado su memoria colectiva. Y cuando la memoria colectiva es reescrita el tiempo suficiente, se convierte en una realidad en la que nacemos, crecemos y finalmente morimos creyendo, sin saber que quizás no sea lo que realmente sucedió. El gran vacío de las edades oscuras no es, por lo tanto, un agujero negro sin contenido, sino una mancha deliberada en el tapiz de la historia. Una mancha que nos impide ver las intrincadas conexiones que existían, las civilizaciones que prosperaban más allá de las fronteras de lo que consideramos civilizado en ese momento, y las tecnologías que, quizás, desafiarían nuestras propias concepciones de progreso. Este primer capítulo es una invitación a sentir la incomodidad de esa ausencia, a cuestionar la versión oficial y a prepararnos para buscar lo que se perdió, porque solo al reconocer el vacío, podemos empezar a llenarlo con las verdades que nos fueron negadas. La búsqueda apenas comienza. Capítulo 2. Más allá de Roma. Los ecos de una gloria ignorada. Mientras la historia oficial pinta un cuadro sombrío de una Europa envuelta en la oscuridad, con sus ciudades en declive y sus rutas comerciales desmoronándose, una verdad inquietante se alza: el mundo no se detuvo. Es posible que, al fijar nuestra mirada exclusivamente en los restos humeantes del Imperio Romano, hayamos pasado por alto las luces brillantes que ardían con fuerza en otras partes del globo. Te pregunto a ti, que has sentido esa punzada de duda al estudiar los libros de texto. ¿Qué gloria se nos ocultó deliberadamente más allá de las fronteras de lo que consideramos Occidente? Imagina por un momento, si te atreves, que la narrativa de las edades oscuras es como una linterna que ilumina solo un rincón de una vasta habitación, dejando el resto sumido en la penumbra. Se nos ha enseñado a creer que la caída de Roma fue un evento cataclísmico que arrastró consigo a la civilización entera. Pero mientras Europa se sumía en un supuesto estancamiento, la realidad, si miras más allá del velo, es que otras culturas no solo sobrevivían, sino que prosperaban, construyendo imperios, forjando conocimientos y tejiendo una red de intercambios que desafía por completo la noción de un mundo desconectado. Piensa en la vibrante civilización islámica, el vasto y sofisticado califato abasí, un verdadero faro de conocimiento en Bagdad. Mientras en Europa se quemaban bibliotecas, allí se erigían las suyas, como la famosa Casa de la Sabiduría. Eran los herederos de la sabiduría griega, persa e india, traduciendo, preservando y expandiendo el conocimiento en campos como la medicina, las matemáticas, la astronomía y la filosofía. Sus ciudades eran bulliciosas metrópolis, con sistemas de riego avanzados, hospitales y universidades que superaban con creces cualquier cosa vista en Occidente durante ese mismo periodo. ¿No es escalofriante pensar que esta efervescencia intelectual y cultural a menudo se reduce a una nota al pie en la historia que se nos enseña? Pero la historia oculta no termina en el Medio Oriente. Cruza los vastos océanos y mira hacia el este, hacia la China de la dinastía Tang y Song. Estas no eran culturas que se levantaban de la oscuridad, eran imperios milenarios con una complejidad burocrática asombrosa, con inventos que transformarían el mundo, como la pólvora, la imprenta y la brújula. Sus ciudades, como Chang'an, eran las más grandes y cosmopolitas del mundo, centros de arte, poesía y comercio internacional. Sus innovaciones agrícolas alimentaban a millones, y sus expediciones marítimas se extendían mucho más allá de lo que la Europa de la época podía siquiera soñar. ¿Cómo es que esta era de oro en el este no ocupa un lugar central en nuestra comprensión de los siglos oscuros? Y si te atreves a mirar aún más lejos, hacia el subcontinente indio, encontrarás los reinos de la India, con sus avances en matemáticas, que nos dieron el concepto del cero y el sistema numérico decimal, fundamental para toda la ciencia moderna. Sus logros en metalurgia, medicina ayurvédica y arquitectura templaria eran asombrosos. Había una riqueza de pensamiento filosófico y espiritual que permeaba cada aspecto de la vida. Esta no era una civilización en retroceso, era una sociedad que avanzaba a pasos agigantados.
El contraste es, por decirlo suavemente, abrumador. Mientras Europa se esforzaba por reconstruir lo básico, otras civilizaciones ya estaban en sus picos, explorando nuevas fronteras del conocimiento, desarrollando tecnologías y estableciendo complejas redes de intercambio comercial y cultural. Esta discrepancia es la que nos obliga a preguntar, ¿fue la oscuridad de Europa el resultado de su propio aislamiento, o fue una narrativa intencionada para minimizar la influencia y los logros de estas otras potencias, para así mantener una particular visión del mundo? Este capítulo no es solo un recordatorio de que la historia es global, no eurocéntrica. Es una invitación a ver que el gran vacío del que nos hablaron era en realidad un escenario local, fuera de esa supuesta oscuridad. El sol brillaba con una intensidad deslumbrante, impulsando imperios, cultivando la sabiduría y expandiendo las fronteras de lo posible. La verdadera pregunta no es qué perdió Europa, sino qué nos impidieron ver sobre el resto del mundo mientras nos enfocábamos en la penumbra. El eco de esa gloria ignorada sigue resonando esperando que alguien lo escuche. Capítulo 3. El imperio olvidado del gran desierto. Nos han enseñado a ver el desierto como un vasto mar de arena, un lugar hostil e inerte, sinónimo de aislamiento y vacío. Pero, ¿y si te dijera que bajo esa inmensa extensión de dunas y rocas, se esconden los susurros de una civilización tan avanzada y poderosa que su misma existencia desafía nuestra comprensión del pasado? Estamos hablando de un imperio olvidado, cuyas ciudades, monumentales y llenas de vida, fueron borradas de los mapas y de la memoria, dejando solo vestigios fantasma para aquellos que se atreven a buscarlos. Imagina por un momento, tú que me escuchas con esa curiosidad insaciable, que el desierto no era una barrera infranqueable, sino una autopista, un camino que conectaba culturas, que permitía el florecimiento de un poder que dominaba no solo las rutas comerciales, sino también las mentes de su tiempo. Este imperio, cuyo nombre ha sido deliberadamente silenciado en la narrativa oficial, no surgió de la nada. Fue el culmen de una maestría milenaria en la gestión del agua, en la adaptación a un entorno implacable, y en el dominio de tecnologías que parecen casi mágicas para la época que se nos ha asignado. Piensa en Petra, la ciudad esculpida en la roca, con su ingeniería hidráulica que le permitía florecer en medio del árido desierto. Petra es solo un ejemplo, un eco lejano de lo que una vez existió. Pero el imperio del que hablamos era mucho más vasto, abarcando una geografía que hoy nos resultaría inverosímil. Sus arquitectos no solo crearon maravillas en la piedra, diseñaron intrincados sistemas de canales subterráneos, pozos profundos y embalses que transformaron dunas estériles en exuberantes oasis, capaces de sostener a millones de personas. ¿Cómo es posible que tales logros de ingeniería, que desafiarían incluso a la tecnología moderna en algunos aspectos, hayan desaparecido por completo de los anales de la historia popular? Sus ciudades, lejos de ser simples asentamientos, eran nudos vitales en una red comercial que se extendía desde las costas orientales de África hasta las tierras lejanas de Asia. Eran centros de intercambio de bienes preciosos, especias, incienso, oro, gemas, pero también de ideas. Los mercados bulliciosos resonaban con múltiples lenguas, y sus academias albergaban a sabios que exploraban la astronomía, la medicina y la filosofía con una profundidad asombrosa. Estos no eran nómadas dispersos, eran los ciudadanos de una sociedad organizada, con leyes complejas, una estructura social definida y una cultura vibrante que celebraba el conocimiento y la belleza. La razón de su olvido es, quizás, la parte más inquietante de su historia. ¿Cómo se borra un imperio de tal magnitud? La respuesta, como a menudo sucede con las verdades incómodas, no es sencilla. No hubo un cataclismo natural que lo engullera por completo, ni una invasión masiva que dejara solo cenizas. Más bien, se sospecha de un proceso gradual, pero implacable, de desinformación y supresión. Rutas comerciales desviadas, ciudades abandonadas por el agotamiento de recursos o el cambio climático, y lo más crucial, un silencio deliberado por parte de aquellos que escribieron las crónicas dominantes. Quizás su influencia desafiaba demasiado las nuevas estructuras de poder que se estaban consolidando. Pocos registros sobreviven de este imperio, y los que lo hacen a menudo se encuentran en textos marginales, en leyendas locales o en descubrimientos arqueológicos que los historiadores oficiales se apresuran a clasificar como anomalías. Piensa en los indicios de una escritura única que aún no ha sido descifrada por completo,
en las representaciones artísticas de seres y tecnologías que no encajan en el marco temporal que nos han impuesto. Cada artefacto desenterrado, cada fragmento de cerámica con un patrón desconocido, es un susurro del pasado que se niega a ser silenciado. Este imperio del gran desierto no fue solo una anomalía geográfica, fue una potencia que floreció en un periodo que se nos ha dicho que era oscuro y desolado. Su borrado de la memoria colectiva es una prueba más de que la historia no es un mero registro de hechos, sino una narrativa construida a menudo con fines que van más allá de la verdad. Su desaparición nos obliga a cuestionar: ¿cuántos otros imperios, cuántas otras glorias, yacen ocultas bajo el velo de lo que se nos ha permitido saber? Las arenas del desierto guardan secretos que aún esperan ser desenterrados. Capítulo 4. Las ciudades sumergidas bajo la selva. Si el desierto nos ha engañado con su aparente vacío, la selva lo ha hecho con su implacable abrazo. Nos han dicho que las vastas extensiones de vegetación densa eran barreras infranqueables, el hogar de tribus primitivas y reinos menores. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que bajo ese dosel verde, envueltas en las raíces de árboles milenarios y ocultas por capas de humus, yacen las ruinas de metrópolis complejas y avanzadas, sus conocimientos y su historia engullidos por la propia naturaleza que las vio nacer? Piensa en ello, tú que te maravillas con los secretos que la tierra oculta. Cuando hablamos de civilizaciones perdidas en la selva, la mente de inmediato salta a lugares como Tikal o Palenque. Pero esos son solo los picos de un iceberg gigantesco. Las pocas ciudades que hemos logrado rascar de debajo del abrazo verde. La verdad es que existen muchísimas más, verdaderas joyas de la arquitectura y el urbanismo, que permanecen en un silencio escalofriante, esperando ser descubiertas, o quizás deliberadamente ignoradas. Imagina ciudades con intrincados sistemas de drenaje, plazas monumentales que albergaban a miles, y pirámides que se alzaban hacia el cielo, diseñadas con una precisión astronómica asombrosa. Estas no eran simples aldeas, eran centros urbanos vibrantes, con una planificación meticulosa que desafía la supuesta simplicidad de sus épocas. Sus habitantes no solo eran constructores magistrales, eran astrónomos que mapeaban los cielos con una exactitud pasmosa, matemáticos que desarrollaron conceptos complejos, y artistas cuyas obras todavía nos asombran por su belleza y simbolismo. ¿Cómo es que tales logros, tan evidentes bajo la capa de la jungla, no han reescrito nuestra comprensión de la historia humana de manera más radical? La selva, a diferencia del desierto que conserva en la arena, es una fuerza devoradora. La humedad, la vegetación, los elementos, trabajan sin descanso para reclamar lo que fue construido por manos humanas. Pero esta capacidad de la naturaleza para ocultar se convierte en una aliada perfecta para aquellos que desean que ciertos capítulos permanezcan cerrados. El borrado de estas civilizaciones no fue solo un acto de la naturaleza, fue una combinación de factores, donde la selva sirvió como el cómplice perfecto para el silencio forzado. Las enfermedades, los cambios climáticos, y quizás conflictos internos o externos, jugaron su papel. Pero la falta de un interés sostenido en su estudio, la desestimación de sus logros por parte de las narrativas dominantes, y la priorización de otras historias, han contribuido a su continuo velo. Es aquí donde entra la figura del cuidador que me acompaña en este viaje por la biblioteca perdida. Si te fijas bien, he visto los informes polvorientos de exploradores que tropezaron con muros ciclópeos en lugares donde no debía haber nada. He leído sobre lingüistas que detectaron similitudes en dialectos de tribus aisladas que apuntan a un origen común, a un imperio unificador que hoy se nos niega, y sé que no me queda mucho tiempo para compartir estas verdades. Las historias orales de las comunidades indígenas, a menudo desestimadas como mitos, hablan de grandes ciudades que se desvanecieron, de conocimientos que se hundieron bajo el lodo. Estas no son solo leyendas, son los susurros de la memoria colectiva, intentando resurgir a pesar de los siglos de olvido. Cada nueva expedición, cada fragmento de cerámica encontrado en un lugar imposible, cada mapa antiguo que muestra una ciudad donde ahora solo hay follaje, es una grieta en la narrativa oficial. La verdad es que estas ciudades sumergidas no solo representan pérdidas arquitectónicas, representan la pérdida de sistemas de pensamiento, de visiones del mundo, y de soluciones a problemas que quizás hoy nos atormentan. Sus silencios son ensordecedores. Nos obligan a preguntar, ¿qué tipo de sociedades florecieron con tal maestría en un entorno que hoy consideramos tan hostil? Y lo más inquietante, ¿quién se benefició de que estos logros permanecieran ocultos bajo la espesura,
lejos de los ojos curiosos del mundo moderno. El misterio de la selva es, en última instancia, el misterio de la supresión de la verdad. Nos han inculcado la imagen de un mundo fragmentado, de vastos océanos como barreras insuperables que separaban continentes hasta la llegada de los grandes descubridores. Pero, ¿y si esa imagen es una invención, una narrativa conveniente para ocultar una verdad mucho más audaz, que las aguas del mundo eran, en realidad, autopistas ancestrales, surcadas por marineros cuyas proezas desafían toda lógica impuesta por la historia oficial? Te pregunto a ti, que sientes el llamado de lo desconocido, ¿cuántas travesías épicas fueron borradas, cuántas conexiones globales silenciadas, mucho antes de que Cristóbal Colón o Vasco de Gama zarparan? Imagina por un instante, tú que te atreves a cuestionar el dogma, que el gran océano no era una frontera infranqueable, sino un vasto tapiz tejido con corrientes y vientos que los antiguos conocían íntimamente. Nos han dicho que la navegación a gran escala era rudimentaria, limitada a las costas y a travesías cortas. Sin embargo, los indicios de contactos transoceánicos previos a la era de la exploración europea son demasiado numerosos, demasiado persistentes, para ser desestimados como meras coincidencias o fantasías. Capítulo 5. Navegantes del amanecer. Las rutas silenciadas del gran océano. Pero el misterio se profundiza. ¿Cómo explicar la presencia de especies de plantas y animales nativas de América en Asia mucho antes de la llegada de los europeos? O la sorprendente similitud de ciertos motivos artísticos, técnicas de construcción, o incluso sistemas lingüísticos entre culturas separadas por miles de kilómetros de agua. Estos no son meros caprichos del azar. Son huellas dactilares de una interconexión global que fue, en algún momento, sistemáticamente borrada del registro histórico. He visto, en los volúmenes prohibidos de la Biblioteca Perdida, mapas que muestran tierras que supuestamente no deberían haber sido conocidas. He leído relatos de viajes que, aunque considerados mitos o leyendas por los eruditos convencionales, describen con una exactitud escalofriante litorales y civilizaciones remotas. ¿Por qué estas pruebas no han sido integradas en nuestra comprensión del pasado? La respuesta es tan inquietante como la propia supresión de estas rutas. Piensa en los polinesios, esos maestros de la navegación estelar, que poblaron un archipiélago de islas dispersas por el Pacífico, recorriendo distancias asombrosas con canoas de doble casco. Su conocimiento de las estrellas, las corrientes y los patrones meteorológicos era tan preciso que podían sentir las islas a kilómetros de distancia. Y esto no era una excepción. Era la norma para civilizaciones que veían el mar no como un obstáculo, sino como un elemento que unía. ¿Es plausible que solo ellos dominaran tales habilidades, o son un eco de una tradición naval mucho más amplia y antigua que se nos ha negado? Quizás, la existencia de una red global de comercio y conocimiento, operando en lo que llamamos las edades oscuras, desafiaría demasiado el relato del ascenso de una única potencia dominante, y la supuesta civilización que trajo al resto del mundo. Si se supiera que otras culturas ya estaban interconectadas, comerciando y compartiendo ideas a través de vastas distancias, ¿qué quedaría de la narrativa del descubrimiento y la superioridad? La verdad es que la historia, a menudo sirve a los intereses de aquellos que la escriben. Estos navegantes del amanecer no solo cruzaron océanos, cruzaron barreras culturales e ideológicas, intercambiando no solo bienes, sino también conocimientos sobre agricultura, metalurgia, astronomía y filosofía. Sus barcos eran vehículos de una globalización ancestral, mucho más sutil y quizás más equitativa que las expansiones posteriores. Su legado está inscrito en la genética de los pueblos, en los nombres de las estrellas y en los ecos de viejas canciones de mar que aún resuenan en las costas de continentes distantes. La oscuridad de la navegación a gran escala en este periodo fue, en realidad, un velo que se impuso para que no viéramos la compleja red de relaciones que existían. Es como si el océano mismo hubiera guardado silencio sobre sus antiguos viajeros. Pero si miramos de cerca, si escuchamos los susurros de las olas y las historias que no se atrevieron a contar, podemos empezar a vislumbrar las rutas silenciadas de un mundo conectado que fue deliberadamente olvidado. Capítulo 6. El saber prohibido de las montañas altas. Si hasta ahora hemos desvelado imperios ocultos en desiertos y metrópolis engullidas por selvas, hay otro bastión de conocimiento que ha permanecido en la sombra, custodiado por la majestuosidad imponente de las montañas. Nos han dicho que las cumbres eran refugios para comunidades aisladas, para pueblos primitivos desconectados del gran devenir histórico. Pero,
¿Y si te dijera que en las alturas, envuelto en la bruma de los picos y el silencio de los valles remotos, se conservó un saber ancestral tan profundo y revolucionario que fue deliberadamente perseguido y silenciado? Imagina por un momento, tú que te sientes atraído por los misterios de lo inalcanzable, que las montañas no eran solo barreras físicas, sino también escudos. Escudos que protegieron a los guardianes de un conocimiento que no encajaba con las narrativas emergentes del poder. Estas comunidades, a menudo retratadas como ermitaños o salvajes por los cronistas oficiales, eran en realidad los últimos bastiones de una sabiduría que abarcaba desde la medicina holística hasta la ingeniería sísmica, desde la astronomía celeste hasta la conexión profunda con la Tierra. Piensa en los Andes, en los Himalayas, en las montañas del Cáucaso. Se nos enseña sobre imperios que surgieron de los valles, pero ¿qué sabemos de aquellos que habitaron las alturas, que desarrollaron sistemas de agricultura en terrazas que desafían la gravedad, o que construyeron ciudadelas inexpugnables que aún hoy nos dejan sin aliento, como Machu Picchu? Estas no eran proezas de tribus dispersas, sino el resultado de un conocimiento profundo de la geología, la climatología y la ingeniería. Y gran parte de ese conocimiento, el cómo lo hicieron, simplemente desapareció. He buceado en los anaqueles más secretos de la biblioteca perdida, en códices olvidados, en grabados rupestres que sugieren una comprensión del universo que hoy apenas empezamos a redescubrir. He encontrado relatos de médicos de las montañas, cuyas curas eran consideradas milagrosas, pero que se basaban en un conocimiento botánico y fisiológico que superaba con creces el de sus contemporáneos en los valles. ¿Por qué estas prácticas no se difundieron? ¿Por qué se las etiquetó de brujería o superstición en lugar de ciencia? La supresión de este saber no fue casual. El conocimiento es poder, y cuando el poder cambia de manos, las viejas formas de conocimiento a menudo se consideran una amenaza. Los nuevos sistemas de creencias y las estructuras políticas que emergieron de las supuestas edades oscuras buscaron consolidar su autoridad, y para ello era necesario erradicar cualquier sabiduría que pudiera competir con la suya. Las montañas, con su acceso difícil y sus habitantes orgullosos, se convirtieron en refugios naturales para aquello que no debía ser olvidado, pero que tampoco debía ser revelado al mundo exterior. Los mitos y leyendas de las gentes de la montaña a menudo hablan de maestros ocultos, de seres iluminados que residen en cuevas sagradas, de secretos transmitidos de generación en generación a través de ritos y cantos. Estos no son solo cuentos de hadas, son cápsulas del tiempo, que contienen fragmentos de una verdad que se niega a morir. Son la voz silenciada de aquellos que eligieron la discreción sobre la confrontación, preservando su legado en la oscuridad de las alturas hasta que el momento fuera propicio para que resurgiera. El saber prohibido de las montañas altas es un recordatorio escalofriante de que no todo el conocimiento está escrito en libros o exhibido en museos. Mucho de lo más valioso fue transmitido de boca en boca, de maestro a aprendiz, protegido por el aislamiento geográfico y la disciplina de hierro de sus guardianes. Su ocultamiento nos obliga a cuestionar qué verdades fundamentales sobre la naturaleza, el ser humano y el cosmos fueron suprimidas porque no encajaban en la visión del mundo que se estaba construyendo. La montaña guarda sus secretos celosamente, pero sus ecos aún resuenan para aquellos que saben escuchar. Capítulo 7. Ingenieros de lo invisible. La tecnología que desapareció. Nos han contado la historia del progreso como una línea ascendente y constante, con picos de innovación separados por valles de estancamiento. Pero, ¿y si te dijera que en los periodos supuestamente oscuros de nuestra historia, existieron tecnologías tan avanzadas, tan ingeniosas, que su desaparición o supresión deliberada es uno de los mayores misterios de la humanidad? Estamos hablando de una ingeniería que desafía nuestra comprensión actual, conocimientos que permitieron construir lo inimaginable y manipular fuerzas que hoy apenas empezamos a entender. Imagina por un momento, tú que te asombras con los secretos ocultos, que las grandes construcciones de la antigüedad no fueron solo el resultado de mano de obra masiva y herramientas rudimentarias. Piensa en las pirámides egipcias o en las estructuras megalíticas de Pumapunku, con sus cortes precisos y uniones imposibles. ¿Son realmente el producto de cuerdas y rampas? ¿O hubo un conocimiento de la física y la ingeniería que se nos ha negado, una tecnología que se ha vuelto invisible a nuestros ojos modernos? Durante las supuestas edades oscuras, mientras Europa se esforzaba por reconstruir molinos de agua,
En otras partes del mundo se desarrollaban mecanismos que nos hacen cuestionar lo que sabemos. Pensemos en los sistemas hidráulicos de las civilizaciones andinas, que no solo irrigaban vastos campos en terrenos montañosos, sino que también controlaban el flujo de ríos para evitar inundaciones con una precisión asombrosa. Estos no eran simples canales, eran redes sofisticadas que implicaban un profundo conocimiento de la topografía, la presión del agua y la resistencia de los materiales. ¿Cómo se perdió este dominio del agua? O más bien, ¿cómo se hizo que se olvidara? La supresión de estas tecnologías no fue un simple caso de olvido. El conocimiento de cómo construir y utilizar ciertas herramientas y sistemas confiere un poder inmenso. Cuando las viejas estructuras de poder colapsaron o fueron derrocadas, la oportunidad de controlar el nuevo relato histórico y tecnológico se presentó a los victoriosos. Borrar las capacidades de los predecesores era una forma efectiva de legitimar el propio ascenso y de establecer un nuevo orden mundial. Si los pueblos creyeran que sus antepasados eran capaces de tales proezas, ¿qué pasaría con la noción de un progreso lineal que justificaba la dominación? He encontrado, en los archivos más polvorientos de la biblioteca perdida, referencias a máquinas voladoras en textos antiguos que hoy descartaríamos como mitos. He visto grabados que sugieren el uso de dispositivos ópticos mucho antes de la invención del telescopio, y sé que no me queda mucho tiempo para compartir estas revelaciones. La idea de que estas civilizaciones no solo existieron, sino que dominaron principios científicos y tecnológicos que solo hemos redescubierto en los últimos siglos, es una verdad incómoda que desafía nuestra arrogancia. Y la ingeniería no se limitaba a la piedra y el agua. Hay indicios de avances metalúrgicos que superan lo que se consideraba posible para la época. Los secretos del acero de Damasco, con su legendaria resistencia y filo, eran tan complejos que su proceso se perdió durante siglos. ¿Fue una simple casualidad que esta tecnología de vanguardia desapareciera de la cadena de conocimiento? ¿O hubo una razón para que ciertos métodos de producción fueran suprimidos o no transmitidos a las nuevas potencias? Es aquí donde entra la figura del cuidador que me acompaña en este viaje por la biblioteca perdida. Si te fijas bien, he visto los informes polvorientos de exploradores que tropezaron con muros ciclópeos en lugares donde no debía haber nada. He leído sobre lingüistas que detectaron similitudes en dialectos de tribus aisladas que apuntan a un origen común, a un imperio unificador que hoy se nos niega, y sé que no me queda mucho tiempo para compartir estas verdades. Las historias orales de las comunidades indígenas, a menudo desestimadas como mitos, hablan de grandes ciudades que se desvanecieron, de conocimientos que se hundieron bajo el lodo. Estas no son solo leyendas, son los susurros de la memoria colectiva, intentando resurgir a pesar de los siglos de olvido. Cada nueva expedición, cada fragmento de cerámica encontrado en un lugar imposible, cada mapa antiguo que muestra una ciudad donde ahora solo hay follaje, es una grieta en la narrativa oficial. La verdad es que estas ciudades sumergidas no solo representan pérdidas arquitectónicas, representan la pérdida de sistemas de pensamiento, de visiones del mundo y de soluciones a problemas que quizás hoy nos atormentan. Sus silencios son ensordecedores. Nos obligan a preguntar, ¿qué tipo de sociedades florecieron con tal maestría en un entorno que hoy consideramos tan hostil? Y lo más inquietante, ¿quién se benefició de que estos logros permanecieran ocultos bajo la espesura, lejos de los ojos curiosos del mundo moderno? El misterio de la selva es, en última instancia, el misterio de la supresión de la verdad. Capítulo 5. Navegantes del amanecer. Las rutas silenciadas del gran océano. Nos han inculcado la imagen de un mundo fragmentado, de vastos océanos como barreras insuperables que separaban continentes hasta la llegada de los grandes descubridores. Pero, ¿y si esa imagen es una invención, una narrativa conveniente para ocultar una verdad mucho más audaz, que las aguas del mundo eran, en realidad, autopistas ancestrales, surcadas por marineros cuyas proezas desafían toda lógica impuesta por la historia oficial? Te pregunto a ti, que sientes el llamado de lo desconocido, ¿cuántas travesías épicas fueron borradas, cuántas conexiones globales silenciadas, mucho antes de que Cristóbal Colón o Vasco de Gama zarparan? Imagina por un instante, tú que te atreves a cuestionar el dogma, que el gran océano no era una frontera infranqueable, sino un vasto tapiz tejido con corrientes y vientos que los antiguos conocían íntimamente. Nos han dicho que la navegación a gran escala era rudimentaria, limitada a las costas y a travesías cortas. Sin embargo,
Los indicios de contactos transoceánicos previos a la era de la exploración europea son demasiado numerosos, demasiado persistentes, para ser desestimados como meras coincidencias o fantasías. Piensa en los polinesios, esos maestros de la navegación estelar, que poblaron un archipiélago de islas dispersas por el Pacífico, recorriendo distancias asombrosas con canoas de doble casco. Su conocimiento de las estrellas, las corrientes y los patrones meteorológicos era tan preciso que podían sentir las islas a kilómetros de distancia. Y esto no era una excepción. Era la norma para civilizaciones que veían el mar no como un obstáculo, sino como un elemento que unía. ¿Es plausible que solo ellos dominaran tales habilidades, o son un eco de una tradición naval mucho más amplia y antigua que se nos ha negado? Pero el misterio se profundiza. ¿Cómo explicar la presencia de especies de plantas y animales nativas de América en Asia mucho antes de la llegada de los europeos? ¿O la sorprendente similitud de ciertos motivos artísticos, técnicas de construcción, o incluso sistemas lingüísticos entre culturas separadas por miles de kilómetros de agua? Estos no son meros caprichos del azar. Son huellas dactilares de una interconexión global que fue, en algún momento, sistemáticamente borrada del registro histórico. He visto, en los volúmenes prohibidos de la Biblioteca Perdida, mapas que muestran tierras que supuestamente no deberían haber sido conocidas. He leído relatos de viajes que, aunque considerados mitos o leyendas por los eruditos convencionales, describen con una exactitud escalofriante litorales y civilizaciones remotas. ¿Por qué estas pruebas no han sido integradas en nuestra comprensión del pasado? La respuesta es tan inquietante como la propia supresión de estas rutas. Quizás, la existencia de una red global de comercio y conocimiento, operando en lo que llamamos las edades oscuras, desafiaría demasiado el relato del ascenso de una única potencia dominante y la supuesta civilización que trajo al resto del mundo. Si se supiera que otras culturas ya estaban interconectadas, comerciando y compartiendo ideas a través de vastas distancias, ¿qué quedaría de la narrativa del descubrimiento y la superioridad? La verdad es que la historia, a menudo sirve a los intereses de aquellos que la escriben. Estos navegantes del amanecer no solo cruzaron océanos, cruzaron barreras culturales e ideológicas, intercambiando no solo bienes, sino también conocimientos sobre agricultura, metalurgia, astronomía y filosofía. Sus barcos eran vehículos de una globalización ancestral, mucho más sutil y quizás más equitativa que las expansiones posteriores. Su legado está inscrito en la genética de los pueblos, en los nombres de las estrellas y en los ecos de viejas canciones de mar que aún resuenan en las costas de continentes distantes. La oscuridad de la navegación a gran escala en este periodo fue, en realidad, un velo que se impuso para que no viéramos la compleja red de relaciones que existían. Es como si el océano mismo hubiera guardado silencio sobre sus antiguos viajeros. Pero si miramos de cerca, si escuchamos los susurros de las olas y las historias que no se atrevieron a contar, podemos empezar a vislumbrar las rutas silenciadas de un mundo conectado que fue deliberadamente olvidado. Capítulo 6. El saber prohibido de las montañas altas. Si hasta ahora hemos desvelado imperios ocultos en desiertos y metrópolis engullidas por selvas, hay otro bastión de conocimiento que ha permanecido en la sombra, custodiado por la majestuosidad imponente de las montañas. Nos han dicho que las cumbres eran refugios para comunidades aisladas, para pueblos primitivos desconectados del gran devenir histórico. Pero, ¿y si te dijera que en las alturas, envuelto en la bruma de los picos y el silencio de los valles remotos, se conservó un saber ancestral tan profundo y revolucionario que fue deliberadamente perseguido y silenciado? Imagina por un momento, tú que te sientes atraído por los misterios de lo inalcanzable, que las montañas no eran solo barreras físicas, sino también escudos. Escudos que protegieron a los guardianes de un conocimiento que no encajaba con las narrativas emergentes del poder. Estas comunidades, a menudo retratadas como ermitaños o salvajes por los cronistas oficiales, eran en realidad los últimos bastiones de una sabiduría que abarcaba desde la medicina holística hasta la ingeniería sísmica, desde la astronomía celeste hasta la conexión profunda con la Tierra. Piensa en los Andes, en los Himalayas, en las montañas del Cáucaso. Se nos enseña sobre imperios que surgieron de los valles, pero ¿qué sabemos de aquellos que habitaron las alturas, que desarrollaron sistemas de agricultura en terrazas que desafían la gravedad, o que construyeron ciudadelas inexpugnables que aún hoy nos dejan sin aliento, como Machu Picchu? Estas no eran proezas de tribus dispersas,
sino el resultado de un conocimiento profundo de la geología, la climatología y la ingeniería. Y gran parte de ese conocimiento, el cómo lo hicieron, simplemente desapareció. La supresión de este saber no fue casual. El conocimiento es poder, y cuando el poder cambia de manos, las viejas formas de conocimiento a menudo se consideran una amenaza. Los nuevos sistemas de creencias y las estructuras políticas que emergieron de las supuestas edades oscuras buscaron consolidar su autoridad, y para ello era necesario erradicar cualquier sabiduría que pudiera competir con la suya. Las montañas, con su acceso difícil y sus habitantes orgullosos, se convirtieron en refugios naturales para aquello que no debía ser olvidado, pero que tampoco debía ser revelado al mundo exterior. He buceado en los anaqueles más secretos de la biblioteca perdida, en códices olvidados, en grabados rupestres que sugieren una comprensión del universo que hoy apenas empezamos a redescubrir. He encontrado relatos de médicos de las montañas, cuyas curas eran consideradas milagrosas, pero que se basaban en un conocimiento botánico y fisiológico que superaba con creces el de sus contemporáneos en los valles. ¿Por qué estas prácticas no se difundieron? ¿Por qué se las etiquetó de brujería o superstición en lugar de ciencia? Los mitos y leyendas de las gentes de la montaña a menudo hablan de maestros ocultos, de seres iluminados que residen en cuevas sagradas, de secretos transmitidos de generación en generación a través de ritos y cantos. Estos no son solo cuentos de hadas, son cápsulas del tiempo, que contienen fragmentos de una verdad que se niega a morir. Son la voz silenciada de aquellos que eligieron la discreción sobre la confrontación, preservando su legado en la oscuridad de las alturas hasta que el momento fuera propicio para que resurgiera. El saber prohibido de las montañas altas es un recordatorio escalofriante de que no todo el conocimiento está escrito en libros o exhibido en museos. Mucho de lo más valioso fue transmitido de boca en boca, de maestro a aprendiz, protegido por el aislamiento geográfico y la disciplina de hierro de sus guardianes. Su ocultamiento nos obliga a cuestionar qué verdades fundamentales sobre la naturaleza, el ser humano y el cosmos fueron suprimidas porque no encajaban en la visión del mundo que se estaba construyendo. La montaña guarda sus secretos celosamente, pero sus ecos aún resuenan para aquellos que saben escuchar. Capítulo 7. Ingenieros de lo invisible. La tecnología que desapareció. Nos han contado la historia del progreso como una línea ascendente y constante, con picos de innovación separados por valles de estancamiento. Pero, ¿y si te dijera que en los periodos supuestamente oscuros de nuestra historia, existieron tecnologías tan avanzadas, tan ingeniosas que su desaparición o supresión deliberada es uno de los mayores misterios de la humanidad? Estamos hablando de una ingeniería que desafía nuestra comprensión actual, conocimientos que permitieron construir lo inimaginable y manipular fuerzas que hoy apenas empezamos a entender. Imagina por un momento, tú que te asombras con los secretos ocultos, que las grandes construcciones de la antigüedad no fueron solo el resultado de mano de obra masiva y herramientas rudimentarias. Piensa en las pirámides egipcias o en las estructuras megalíticas de Pumapunku, con sus cortes precisos y uniones imposibles. ¿Son realmente el producto de cuerdas y rampas, o hubo un conocimiento de la física y la ingeniería que se nos ha negado, una tecnología que se ha vuelto invisible a nuestros ojos modernos? Durante las supuestas edades oscuras, mientras Europa se esforzaba por reconstruir molinos de agua, en otras partes del mundo se desarrollaban mecanismos que nos hacen cuestionar lo que sabemos. Pensemos en los sistemas hidráulicos de las civilizaciones andinas, que no solo irrigaban vastos campos en terrenos montañosos, sino que también controlaban el flujo de ríos para evitar inundaciones con una precisión asombrosa. Estos no eran simples canales, eran redes sofisticadas que implicaban un profundo conocimiento de la topografía, la presión del agua y la resistencia de los materiales. ¿Cómo se perdió este dominio del agua? O más bien, ¿cómo se hizo que se olvidara? Y la ingeniería no se limitaba a la piedra y el agua. Hay indicios de avances metalúrgicos que superan lo que se consideraba posible para la época. Los secretos del acero de Damasco, con su legendaria resistencia y filo, eran tan complejos que su proceso se perdió durante siglos. ¿Fue una simple casualidad que esta tecnología de vanguardia desapareciera de la cadena de conocimiento? ¿O hubo una razón para que ciertos métodos de producción fueran suprimidos o no transmitidos a las nuevas potencias? He encontrado, en los archivos más polvorientos de la biblioteca perdida, referencias a máquinas voladoras en textos antiguos que hoy descartaríamos como mitos.
He visto grabados que sugieren el uso de dispositivos ópticos mucho antes de la invención del telescopio, y sé que no me queda mucho tiempo para compartir estas revelaciones. La idea de que estas civilizaciones no solo existieron, sino que dominaron principios científicos y tecnológicos que solo hemos redescubierto en los últimos siglos, es una verdad incómoda que desafía nuestra arrogancia. La supresión de estas tecnologías no fue un simple caso de olvido. El conocimiento de cómo construir y utilizar ciertas herramientas y sistemas confiere un poder inmenso. Cuando las viejas estructuras de poder colapsaron o fueron derrocadas, la oportunidad de controlar el nuevo relato histórico y tecnológico se presentó a los victoriosos. Borrar las capacidades de los predecesores era una forma efectiva de legitimar el propio ascenso y de establecer un nuevo orden mundial. Si los pueblos creyeran que sus antepasados eran capaces de tales proezas, ¿qué pasaría con la noción de un progreso lineal que justificaba la dominación? Quizás la tecnología más avanzada que desapareció no fue una máquina, sino una comprensión del universo y de la energía que nos permitía interactuar con el entorno de maneras que hoy consideramos místicas o imposibles. Pensemos en el conocimiento de la geomancia, la acupuntura, o las antiguas técnicas de construcción que supuestamente aprovechaban campos energéticos. ¿Eran solo supersticiones, o eran aplicaciones de una ciencia que se ha perdido? El silencio alrededor de estos ingenieros de lo invisible es una de las pruebas más contundentes de que la historia que nos han contado es, como mínimo, incompleta. La desaparición de esta tecnología no solo nos priva de artefactos curiosos, nos roba una parte vital de nuestra herencia intelectual y nos impide comprender el verdadero alcance del ingenio humano. Nos obliga a cuestionar, ¿qué más se ha ocultado? ¿Qué otros secretos tecnológicos duermen bajo capas de olvido, esperando ser desenterrados y reescribir por completo la historia del ingenio humano? Capítulo 8. El arte de la resistencia. Culturas que se negaron a morir. Mientras las grandes potencias intentaban moldear el mundo a su imagen y borrar los rastros de lo que les precedió, una verdad profunda y conmovedora emergió en los rincones más inesperados. Hubo culturas que se negaron a morir. A pesar de la quema de bibliotecas, la reescritura de la historia y la imposición de nuevas doctrinas, el espíritu humano encontró maneras ingeniosas de preservar su esencia, transmitiendo en secreto un legado que hoy, si sabemos escuchar, nos susurra desde el pasado. Imagina por un momento, tú que valoras la persistencia del espíritu, que la resistencia no siempre se libra en campos de batalla con espadas y escudos. A veces, la lucha más poderosa se da en los susurros de una abuela a su nieto, en la repetición de un ritual antiguo bajo el manto de la noche, o en los patrones intrincados de un tejido que contiene un lenguaje olvidado. En las edades oscuras, cuando el conocimiento oficial se contraía, la verdadera sabiduría a menudo se escondía a plena vista, incrustada en las tradiciones populares, en el folclore y en las prácticas cotidianas de quienes no querían ser olvidados. Piensa en los cuentos orales, esas narraciones que pasaban de generación en generación, a menudo disfrazadas de fábulas o leyendas inocentes. Dentro de ellas, sin embargo, se ocultaban verdades históricas, principios científicos e incluso ubicaciones geográficas de lugares que supuestamente no existían. Los dragones podían ser metáforas de cataclismos olvidados, y los héroes míticos, ecos de líderes que desafiaron el orden establecido. ¿Cómo es que estas historias, tan a menudo descartadas como fantasías, han sobrevivido a siglos de intentos de supresión? La respuesta es que eran el arte de la resistencia. Pero la resistencia no solo se manifestó en la palabra hablada, se plasmó en el arte textil, donde los patrones complejos y los colores específicos no eran meros adornos, sino auténticos códigos. Un hilo, un nudo, una forma geométrica podía contener un relato de un ancestro, una técnica agrícola o un conocimiento astronómico que no podía ser escrito en pergamino sin riesgo de ser destruido. Las mujeres, a menudo relegadas a los márgenes de la historia oficial, se convirtieron en las guardianas silenciosas de estas bibliotecas tejidas, transmitiendo conocimiento de manera sutil pero inquebrantable. He rastreado, en los pasadizos más oscuros de la biblioteca perdida, cómo los rituales ancestrales, prohibidos y demonizados por las nuevas autoridades, se adaptaron para sobrevivir, cómo viejas deidades se disfrazaron de santos, cómo antiguas ceremonias de sanación se integraron en prácticas religiosas, preservando su esencia a pesar de la fachada. Sé que no me queda mucho tiempo para compartir estas conexiones, pero la evidencia es abrumadora. Las culturas no fueron erradicadas,
se transformaron, se ocultaron, se adaptaron para persistir. La música y la danza también fueron vehículos de resistencia. Un ritmo específico podía evocar la memoria de una batalla perdida. Una melodía podía recordar un conocimiento curativo. Y un movimiento podía narrar la historia de un pueblo. Eran formas de expresión que escapaban a la censura de los escribas, porque resonaban en el alma colectiva, transmitiendo un legado inmaterial que era casi imposible de apagar. Este arte de la resistencia nos muestra que el poder no solo reside en la fuerza bruta o en la imposición de leyes, sino también en la capacidad de un pueblo para recordar quién es, de dónde viene y qué sabe. Las civilizaciones borradas no desaparecieron sin dejar rastro, dejaron ecos, susurros y huellas en las mentes y los cuerpos de sus descendientes. Estos actos de preservación cultural no solo son un testimonio de la resiliencia humana, son también un desafío directo a la narrativa de las edades oscuras. Nos demuestran que, incluso cuando la luz oficial se apaga, la antorcha del conocimiento sigue ardiendo en las manos invisibles de aquellos que se negaron a morir. Capítulo 9. Los custodios del secreto. ¿Quién borró la historia? Si las civilizaciones que hemos explorado hasta ahora fueron borradas, si sus glorias y sus tecnologías fueron sumergidas en el olvido, la pregunta más inquietante emerge de las profundidades de la biblioteca perdida. ¿Quiénes fueron los custodios del secreto? ¿Quién tuvo el poder, la motivación y la capacidad para manipular una escala tan vasta de la memoria colectiva, para arrancarnos 1000 años de nuestro propio pasado? No fue un simple accidente, ni un mero desinterés. Fue, te aseguro, una operación orquestada, un silenciamiento deliberado que aún resuena en los ecos de nuestra ignorancia. Imagina por un momento. Tú que buscas las verdades ocultas, una fuerza invisible moviéndose entre bastidores, una élite o un grupo de élites con una visión clara de cómo debía ser el futuro, y cómo, para lograrlo, el pasado debía ser moldeado. Cuando la memoria colectiva es reescrita el tiempo suficiente, se convierte en una realidad en la que nacemos, crecemos, y finalmente morimos creyendo, sin saber que quizás no sea lo que realmente sucedió. Y el control de esa narrativa es el poder supremo. Piensa en los centros de poder emergentes tras la caída de Roma, las nuevas religiones, las nuevas estructuras políticas, los nuevos imperios que buscaban legitimar su dominio sobre las ruinas del antiguo orden. Para que una nueva era amaneciera, a menudo era necesario que la anterior fuera vilipendiada, oscurecida, o idealmente, borrada por completo. Si se supiera que las culturas bárbaras, o las civilizaciones paganas, tenían un conocimiento y una sofisticación comparables o superiores, ¿qué sucedería con la narrativa de la iluminación que traía el nuevo orden? Una de las figuras que más a menudo se asocia con la manipulación del relato histórico es la propia Iglesia, o más precisamente, ciertas facciones dentro de ella que buscaban consolidar su influencia. La unificación de creencias y la erradicación de herejías o conocimientos alternativos fue un proceso largo y brutal. ¿Recuerdas los casos de Galileo o la persecución de los templarios? Estos no fueron incidentes aislados, sino ejemplos visibles de una política más amplia de control del conocimiento. ¿Cuántos manuscritos se quemaron? ¿Cuántas bibliotecas se saquearon no solo por la guerra, sino por la purificación ideológica? Pero sería demasiado simplista culpar a una sola entidad. La verdad es más compleja y por tanto más aterradora. Hablamos de alianzas bañadas en sangre entre la política y la religión, entre monarcas y jerarquías eclesiásticas, todos con un interés común en la creación de una narrativa que les beneficiara. El silencio de ciertos reinos, la falta de registros detallados de ciertas batallas o la súbita desaparición de ciertas rutas comerciales, sugieren una complicidad silenciosa. No quemaron bibliotecas al azar, quemaron las bibliotecas que contenían las verdades incómodas. He visto en los documentos apenas legibles, los que están más allá de la censura, cómo se crearon vacíos deliberados en los registros. No se trataba solo de destruir, se trataba de no registrar, de no mencionar, de no reconocer. Así, el pasado simplemente dejaba de existir para las generaciones futuras. Un poder oculto, blindado por siglos de tradición, juramentos inquebrantables y un silencio escalofriante, operaba en las sombras, asegurándose de que la historia que aprendiéramos fuera la que ellos querían que fuera. Y lo más insidioso de todo, la autocensura. Una vez que la narrativa oficial se establece y se castiga duramente cualquier desviación, los propios eruditos, los maestros, los cronistas, comienzan a filtrar y adaptar su trabajo para que encaje. El miedo a la excomunión, a la persecución,
o simplemente a la marginalización, se convierte en una herramienta poderosa de control. De esta manera, el borrado de la historia se perpetúa a sí mismo, como una enfermedad que infecta la memoria colectiva. Los custodios del secreto no son figuras de una novela de ficción, son los arquitectos de la realidad que habitamos, los que decidieron qué conocimiento era permitido y cuál debía permanecer en la oscuridad. Su influencia es un río subterráneo que fluye bajo la ciudad de nuestra conciencia, guiando nuestras percepciones del pasado. Su identidad exacta sigue siendo un misterio en muchos casos, pero sus huellas, los vacíos que dejaron, son tan evidentes como el arte de la resistencia que no pudieron apagar por completo, y nos obligan a cuestionar, ¿qué otros capítulos de nuestra historia están siendo controlados incluso ahora por manos invisibles? Capítulo 10. La gran quema de la verdad. Archivos y bibliotecas reducidos a cenizas. Si los custodios del secreto orquestaron el olvido, su arma más devastadora no fueron las espadas ni los ejércitos, sino el fuego. Nos han contado historias de bibliotecas legendarias, como la de Alejandría, que ardieron en la antigüedad por accidente o por conflictos. Pero, ¿y si te dijera que las quemas de la verdad no fueron eventos aislados, sino una estrategia recurrente, una purga deliberada de conocimiento llevada a cabo por aquellos que buscaban reescribir el pasado a su conveniencia? Estamos hablando de bibliotecas y archivos enteros, reducidos a cenizas, donde no solo se perdió información, sino mundos enteros de sabiduría. Imagina por un momento, tú que valoras el conocimiento, la visión de vastas colecciones de pergaminos, códices y tablillas, consumiéndose en llamas. No solo se quemaron papiros, se quemaron ideas, se quemaron descubrimientos, se quemaron memorias de civilizaciones que hoy apenas podemos vislumbrar. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es un lamento recurrente en nuestra historia, pero fue solo la más famosa de una serie de holocaustos culturales que se extendieron a lo largo de los siglos, especialmente durante las supuestas Edades Oscuras. Piensa en los saqueos y destrucciones de centros de saber en la Europa posromana. No todas las bibliotecas fueron incendiadas por invasores bárbaros. A menudo fueron las propias facciones victoriosas, las que ascendían al poder, quienes veían el conocimiento preexistente como una amenaza. Si los textos antiguos contradecían las nuevas doctrinas religiosas o las legitimaban las nuevas dinastías, ¿cuál era su destino sino el fuego? Los incendios de monasterios y escuelas antiguas, bajo el pretexto de purificar o reformar, fueron en realidad actos de limpieza histórica. Pero la gran quema de la verdad no se limitó a Europa. En Asia, en África, en América, cada vez que una nueva fuerza dominante emergía, a menudo lo hacía sobre las cenizas del conocimiento anterior. Piensa en la destrucción sistemática de los códices mayas por parte de los conquistadores. Un acto que borró una cantidad incalculable de sabiduría astronómica, matemática y cultural. Aunque esto ocurrió más tarde, es un eco de la misma mentalidad que operó durante las Edades Oscuras, el temor al conocimiento que desafía el propio poder. He buceado en los rincones más profundos de la biblioteca perdida, en testimonios velados de bibliotecarios y escribas que intentaron salvar lo que pudieron, arriesgando sus vidas para esconder manuscritos en paredes falsas o bajo el suelo de antiguas iglesias. Sé que no me queda mucho tiempo para compartir estas revelaciones, pero la evidencia es escalofriante. El fuego no era un accidente, era una herramienta para borrar registros que contenían la historia de las civilizaciones borradas, las pruebas de sus tecnologías y la complejidad de sus estructuras sociales. No hubo funeral para un imperio que alguna vez había conquistado casi todo el mundo occidental, y lo que es aún más inquietante, nadie registró verdaderamente en detalle lo que sucedió después. Y la ausencia de esos registros es tan elocuente como su presencia. La descripción de montones de cenizas y destrucción cubriendo toda la ciudad no era solo el resultado de la guerra, sino de una política deliberada de aniquilación intelectual. La narrativa de las Edades Oscuras se vio reforzada por esta escasez de documentos. Si no hay registros escritos, si las bibliotecas están vacías, ¿cómo puedes argumentar que existió una civilización vibrante? La quema de la verdad creó un vacío, una neblina fabricada, que permitió a los nuevos cronistas y pensadores pintar un cuadro de declive absoluto, consolidando así su propia versión de la historia como la única posible. El legado de la gran quema de la verdad es que vivimos en un mundo con una memoria amputada. Nos faltan capítulos enteros de nuestra historia, no porque nunca existieran, sino porque fueron intencionalmente destruidos.
La ausencia de esos volúmenes en nuestros archivos es un grito silencioso que nos obliga a cuestionar la integridad de la narrativa que hemos heredado. ¿Qué otros fuegos se encendieron? ¿Qué otras verdades se convirtieron en humo para que la historia que hoy conocemos pudiera existir? La búsqueda de la verdad, a menudo, comienza entre las cenizas de lo que fue. Capítulo 11. El silencio de los mapas, geografías alteradas y ciudades fantasma. Hemos explorado las capas de olvido que cubren imperios y tecnologías, pero hay otra dimensión de la verdad que ha sido manipulada, la propia geografía del pasado. Nos han enseñado a confiar en los mapas como representaciones inmutables de la realidad. Pero ¿y si te dijera que muchos de ellos son un engaño silencioso, una herramienta más en la gran conspiración para borrar la historia? Estamos hablando de geografías alteradas, de ciudades prominentes borradas de los trazados y de rutas comerciales enteras que simplemente dejaron de existir en la conciencia colectiva. Imagina por un momento, tú que te fías de la cartografía como la verdad absoluta, que los mapas no siempre fueron creados para mostrar, sino para ocultar. Durante las supuestas edades oscuras, y mucho después, la información geográfica era un arma. El conocimiento de rutas comerciales, de minas de recursos o de asentamientos estratégicos era poder. Y cuando el poder cambiaba de manos, o cuando una nueva narrativa global se imponía, los mapas antiguos, aquellos que revelaban una realidad inconveniente, eran sistemáticamente eliminados, o peor aún, reetiquetados con nuevos nombres o borrados por completo. Piensa en los mapas del rey, esos documentos reservados para las élites gobernantes, que a menudo mostraban un mundo mucho más complejo y conectado de lo que se hacía público. ¿Cómo es que ciertos puntos estratégicos, ciertas ciudades florecientes que aparecen en relatos antiguos, simplemente desaparecen de los mapas posteriores? No siempre fue por desolación natural. A menudo, fue por un acto deliberado de ocultamiento, para que nadie pudiera seguir esas antiguas rutas ni redescubrir lo que se quería mantener en secreto. El silencio de los mapas se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, en la ausencia de rutas comerciales que, según otras evidencias arqueológicas lingüísticas, debieron haber existido. ¿Cómo se explica el comercio de sedas chinas en Europa, o de especias indias, si no se cartografiaron las rutas que lo permitían? La respuesta es que estas rutas fueron relegadas a la clandestinidad o simplemente ignoradas en los mapas oficiales que se difundían. He encontrado en los archivos más celosamente guardados de la biblioteca perdida referencias a ciudades fantasmas que no son el producto de la leyenda, sino de un borrado cartográfico. He visto descripciones detalladas de puertos prósperos en lugares donde hoy solo hay desierto o jungla, sin rastro aparente de una metrópolis. Y sé que no me queda mucho tiempo para compartir estas revelaciones. La idea de que nuestra propia representación visual del mundo ha sido manipulada para servir a una agenda oculta es francamente aterradora. El propósito de este silencio de los mapas era múltiple: desorientar a posibles rivales, controlar el acceso a recursos valiosos, y lo más importante, reforzar la narrativa de un mundo aislado y menos avanzado de lo que realmente era. Si los pueblos no podían ver las conexiones globales en sus mapas, era más fácil convencerlos de que esas conexiones nunca existieron. Nos obligan a cuestionar, ¿cuántos de los errores en los mapas antiguos son, en realidad, pruebas de una verdad que se ha ocultado? ¿Y qué otros secretos geográficos duermen bajo las capas de nuestras percepciones alteradas? Finalmente, en la eliminación de características geográficas, las referencias a grandes cuerpos de agua interiores, a cordilleras con nombres desconocidos, a islas que hoy no se encuentran, son más que simples errores de los antiguos cartógrafos. Podrían ser vestigios de una geografía que ha sido alterada, o de un conocimiento geográfico que fue sistemáticamente desestimado para que encajara con una nueva visión del mundo. En segundo lugar, en la discrepancia entre los nombres, pueblos y ciudades cambiaban de nombre con las conquistas, y a veces, los nombres originales, aquellos que reflejaban una herencia cultural distinta, eran suprimidos por completo, como si nunca hubieran existido. Es como si el alma de un lugar pudiera ser borrada con una nueva etiqueta. Piensa en los mapas del rey, esos documentos reservados para las élites gobernantes, que a menudo mostraban un mundo mucho más complejo y conectado de lo que se hacía público. ¿Cómo es que ciertos puntos estratégicos, ciertas ciudades florecientes que aparecen en relatos antiguos, simplemente desaparecen de los mapas posteriores? No siempre fue por desolación natural. A menudo, fue por un acto deliberado de ocultamiento.
para que nadie pudiera seguir esas antiguas rutas ni redescubrir lo que se quería mantener en secreto. He encontrado en los archivos más celosamente guardados de la biblioteca perdida referencias a ciudades fantasmas que no son el producto de la leyenda, sino de un borrado cartográfico. He visto descripciones detalladas de puertos prósperos en lugares donde hoy solo hay desierto o jungla, sin rastro aparente de una metrópolis, y sé que no me queda mucho tiempo para compartir estas revelaciones. La idea de que nuestra propia representación visual del mundo ha sido manipulada para servir a una agenda oculta es francamente aterradora. El silencio de los mapas se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, en la ausencia de rutas comerciales que, según otras evidencias arqueológicas lingüísticas, debieron haber existido. ¿Cómo se explica el comercio de sedas chinas en Europa, o de especias indias, si no se cartografiaron las rutas que lo permitían? La respuesta es que estas rutas fueron relegadas a la clandestinidad o simplemente ignoradas en los mapas oficiales que se difundían. En segundo lugar, en la discrepancia entre los nombres, pueblos y ciudades cambiaban de nombre con las conquistas, y a veces, los nombres originales, aquellos que reflejaban una herencia cultural distinta, eran suprimidos por completo, como si nunca hubieran existido. Es como si el alma de un lugar pudiera ser borrada con una nueva etiqueta. Finalmente, en la eliminación de características geográficas, las referencias a grandes cuerpos de agua interiores, a cordilleras con nombres desconocidos, a islas que hoy no se encuentran, son más que simples errores de los antiguos cartógrafos. Podrían ser vestigios de una geografía que ha sido alterada, o de un conocimiento geográfico que fue sistemáticamente desestimado para que encajara con una nueva visión del mundo. El propósito de este silencio de los mapas era múltiple: desorientar a posibles rivales, controlar el acceso a recursos valiosos, y lo más importante, reforzar la narrativa de un mundo aislado y menos avanzado de lo que realmente era. Si los pueblos no podían ver las conexiones globales en sus mapas, era más fácil convencerlos de que esas conexiones nunca existieron. Nos obligan a cuestionar, ¿cuántos de los errores en los mapas antiguos son, en realidad, pruebas de una verdad que se ha ocultado, y qué otros secretos geográficos duermen bajo las capas de nuestras percepciones alteradas? Capítulo 12. El amanecer de un nuevo relato. Tu papel en la memoria despertada. Hemos recorrido un largo camino, adentrándonos en las sombras de las supuestas edades oscuras, desenterrando los ecos de civilizaciones borradas, desvelando el arte de la resistencia y cuestionando el silencio de los mapas. La verdad que emerge de los rincones más profundos de la biblioteca perdida es incómoda, desafiante, pero también liberadora. Es la verdad de que nuestra historia no es un relato fijo, sino un tapiz incompleto, lleno de hilos sueltos y patrones borrados que ahora, tú y yo, tenemos la oportunidad de empezar a reconstruir. Imagina por un momento, tú que has llegado hasta este punto de nuestro viaje, el poder que reside en cuestionar. Nos han enseñado a aceptar la narrativa oficial, a creer que lo que está en los libros de texto es la única verdad. Pero si este viaje nos ha demostrado algo, es que la historia es a menudo el relato de los vencedores, de aquellos que tuvieron el poder de escribirla, y más importante aún, de decidir qué se incluía y qué se omitía. El amanecer de un nuevo relato no llegará de la mano de un único descubrimiento, sino de una actitud colectiva de curiosidad implacable. Piensa en los historiadores disidentes, en los arqueólogos marginados, en los lingüistas que tropiezan con patrones que no encajan. Estos no son meros conspiranoicos, sino exploradores de la verdad que se atreven a mirar más allá del velo, a buscar las páginas que faltan y los documentos desaparecidos que hemos mencionado. Su trabajo, a menudo silenciado o ridiculizado, es fundamental para que la verdad resurja. Pero su voz solo se amplifica si hay oyentes, si hay mentes dispuestas a recibir estas verdades, por muy incómodas que sean. Tu papel en esta memoria despertada es crucial. No se trata solo de consumir información, sino de procesarla, de cuestionarla y de compartirla. Se trata de reconocer que las edades oscuras no fueron un vacío, sino una oscuridad fabricada, un telón que ocultaba un mundo vibrante y conectado. Se trata de entender que las civilizaciones borradas no fueron menos avanzadas, sino que su conocimiento fue suprimido porque desafiaba las estructuras de poder emergentes. He visto en los ojos de quienes buscan una chispa, una sed insaciable de conocimiento que ninguna censura puede apagar. Sé que no me queda mucho tiempo para compartir lo que he descubierto en estos archivos, pero la antorcha de la verdad debe ser pasada. Este no es el final del camino,
sino el comienzo de una nueva búsqueda, una que te invita a ser parte activa. Si sientes que la historia oficial te ha mentido, si crees que hay tanto que aún no sabemos del pasado, entonces eres uno de los nuestros. La reflexión final es esta. El poder de la historia no reside solo en los hechos, sino en la interpretación de esos hechos. Y esa interpretación puede ser moldeada, manipulada y controlada. Pero la verdad tiene una forma persistente de resurgir, de filtrarse a través de las grietas, de susurrar en los mitos y de manifestarse en los descubrimientos arqueológicos. Al cuestionar, al investigar, al mantener viva la curiosidad por lo desconocido, te conviertes en un custodio de la memoria, un faro en la noche de la ignorancia. Este es un llamado a la acción, no para que tomes las armas, sino para que tomes el control de tu propia mente, para que sigas buscando, para que sigas cuestionando. Y si este viaje a través de las sombras de nuestra historia te ha intrigado, si tú también sientes que hay tanto que aún no sabemos del pasado, entonces suscríbete a la Biblioteca Perdida. Juntos, seguiremos abriendo los volúmenes prohibidos y desvelando las verdades que nos fueron negadas. Porque la historia que creemos conocer es solo el comienzo.